Chiappe, quienes estamos en redes sabemos que jamás ha protagonizado escándalos, y cuando una mujer se atreve a contar todas estas cosas no puede ser, Luis, porque está loca o porque simplemente tiene deseos de venganza. En todo caso, escuchamos tu respuesta a más de los comentarios de Marisa Chiappe luego de la publicidad. Regresamos. Tú escuchas Exitosa. La actividad minera en el Perú genera miles de preguntas. Por eso, desde el 2018 se creó Minería de Todos, un espacio de diálogo que permite escuchar y responder las dudas de muchas personas en diferentes comunidades del país. ¿Cómo extraen el agua y de dónde? ¿Por qué el canon minero no llega a la población? ¿Quién se beneficia con la minería formal? ¿Y tú, qué preguntas tienes sobre la minería? Queremos invitarte a ser parte de este diálogo a través de nuestro Facebook Minería de Todos, donde conocerás más sobre la minería formal de hoy en el Perú. Conoce más en mineriadetodos.com.p. Minería de Todos. Juntos trabajando por un país mejor. Llegó el Peruvian Cyber con tarifas desde $39 o 129 soles ida y vuelta en todos sus destinos. Peruvian, la línea aérea del Perú. Tarifas a la venta del 8 al 10 de abril 2019 para volar del 1 de mayo al 15 de diciembre del 2019. Cambio de fecha y cambio de nombre de acuerdo a normas establecidas. Mínimo 10.000 asientos. Más información en peruvian.pe. Sporting Cristal buscará cobrarse la revancha de la derrota sufrida en Chile cuando enfrente en el Nacional de Lima a la U de Concepción. Desde las 5 de la tarde, todo el plantel de Exitosa Deportes les llevará los detalles de este partido, que tendrá en la narración al inconfundible 40 Elejalder Godos Cáceres. Porque el fútbol se escucha mejor por Exitosa, la radio del Perú. Tú escuchas Exitosa. Son las 12:20 del día. Seguimos aquí con el periodista, analista político Luis Dabelius, acusado, señalado, denunciado en redes sociales por Marisa Chiappe, su expareja, de haberla violentado física y psicológicamente. Esto se dio a conocer el domingo. Ella en ningún momento menciona a Luis Dabelius, pero en el transcurso de las horas siguientes, domingo, lunes, ya la gente empezó a hablar y a decir, claro, ella estuvo con esta persona casi 2 años, se trata de Luis Dabelius. Yo ayer tuiteé y algunas personas me dijeron, ay, ¿por qué lo defiendes? Yo en realidad no sabía que era Luis Dabelius. Cuando me entero ya, porque me metí con más paciencia en redes sociales, obviamente me puse en el lugar de la víctima y del lado de la víctima, que es evidentemente lo que considero que corresponde, ¿verdad? Luis Dabelius está en el programa porque yo le escribí y le dije, Luis, ¿qué es esto? Dime tú qué ha pasado. Como periodista quería escuchar también a la otra parte. Recuerden ustedes cuando pasó lo del Lescano, teníamos la versión de la chica a través de la abogada, de las redes sociales, y tuve también al Lescano. Y ahora dije, bueno, si Luis acepta una entrevista, que venga a la radio para conversar, porque no ha dicho absolutamente nada y han pasado, ¿cuánto? 48 horas. Te preguntaba al inicio de la entrevista, Luis, ¿por qué demorarte tanto? Si a mí alguien me acusa de algo que no es verdad, yo no espero ni una hora. Salgo y digo, esto no es cierto, muéstrame las pruebas, eres un mentiroso, eres una mentirosa, me estás difamando. Y a ti, por el contrario, te vemos relajado, como que laxado, hablando muy bajito, y llama mucho la atención porque tu personalidad no es así. Laxado estoy, porque estoy laxado. O sea, he estado con los nervios de punta, durmiendo 2 horas en las últimas 48 horas, básicamente. Porque lo que he estado buscando es, primero, lo que te decía era, tratar de contestar lo más contundentemente que se pudiera esta acusación, y después entender que no se trataba de contestar la acusación, sino de resolver el problema de fondo. El problema de fondo no es la acusación. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es lo que ella sienta. Y eso es un problema que trasciende el mensaje. Lo que pasa en las redes sociales, finalmente, lo que pasa conmigo también, como te digo, no me importa tanto. Hay muchas de las cosas que dice ella en esos mensajes que son inconsistentes. ¿Cómo cuáles? Para empezar, me acusa de haber vivido 3 meses en su casa y no convertirme en precario. Yo en abril ya vivía en Las Dalias. Yo pagaba mi alquiler solo. Yo vivía solo en Bonilla antes de mudarme con ella. Ella buscó el departamento en Miguel Aljovín, a pocas cuadras de las casas de sus padres, con su mamá. Buscó el departamento, lo encontró, lo escogió, y a mí solamente me enviaron que firme. Y ahí me mudaron. Yo vivía ¿A ti solo. te mudaron?
O sea, me vas a decir, Luis, que no tienes la capacidad de decidir, oye, no es sobre eso. un tema, Yo digamos, estaba- tan importante como yo estaba- irte a Juliana, formar una familia, porque ella además ya tenía un hijo. Yo estaba tremendamente enamorado de ella. Tremendamente enamorado. Entonces no te de ella. obligaron. No, me mudaron, he dicho, no he dicho, me llevaron de Bueno, los me pelos. mudaron lo mismo que decir me obligaron, porque No, a ti no, nadie te no, muda. no. Tú decides mudarte o no te mudas. No, sí, evidentemente, pero a lo que voy es que yo no lo buscaba activamente. A eso me refería. Yo no lo buscaba activamente. Y si estabas tan enamorado, ¿por qué tantas veces salías solo, te emborrachabas, Al según principio, cuenta ella? de nuevo, ¿Por qué hacías eso si había una persona a la que supuestamente amabas y que además tenías que ser un ejemplo para ese De niño? nuevo, eso no es verdad hasta ese extremo. Pero has reconocido que tenías un problema con el alcohol. Sí, pero el problema con el alcohol pasaba, primero, muy de noche, muy tarde, en la casa, con amigos. No era, es que no estaba Estefano corriendo. No estaba el niño corriendo alrededor de la sala mientras yo estaba tomando con mis amigos, o con los amigos de Marisa, o con Marisa. No era así. ¿Marisa tiene problemas de alcohol también o los tenía? No realmente. No. No, ¿Y por qué no creer? Porque en algún momento yo te preguntaba, ¿no? En la primera parte de la entrevista sobre las agresiones, sobre estas formas que ella cuenta que tenías para dirigirte a ella, cómo vas a manejar bien si eres mujer, tú que sabes si eres una mujer vana, eso no es un insulto, es tu realidad, cómo voy a comer esta porquería. ¿Por qué no creer que estas cosas sí se las dijiste, pero cuando estabas bajo los efectos del alcohol y ni siquiera te acuerdas? Porque a veces uno, cuando evidentemente está, Porque, sí, se dedica entiendo. tanto tiempo a tomar y tiene un problema de alcoholismo, borra cinta y no se acuerda de nada. Y después verdad. está llorando sobre la leche derramada. Eso es verdad, pero de nuevo, denota una agresividad en la que yo no me reconozco, en la que no me reconoce nadie. Bueno, cuando uno está, No, en la que cuando no me tiene una reconoce enfermedad nadie. y el alcoholismo es una enfermedad, no te reconoces No, luego no, cuando no, estás de nuevo, sobrio. no me reconoce nadie, no solamente yo. De nuevo, está documentada mis borracheras y mis dormidas por ella misma, por sus amigos, por mis Por amigos. eso, ¿existe la posibilidad de que le hayas agredido física o psicológicamente en estado de ebriedad? Lo dudo mucho por dos razones. Primero, porque no soy agresivo, no es mi naturaleza. La última vez que me he peleado debe haber sido hace 20 años. Era un chiquillo todavía. Eso por un lado. Y lo segundo, más importante, mírame. Marisa es pequeña. Si yo agredo a alguien físicamente, no es algo que alguien escoja no decir y se calla y nadie se da cuenta. ¿Por qué Marisa, Luis, diría, me cogió de los brazos y me aventó contra la pared, me dejó los brazos morados por una semana con sus dedos marcados y un chichón en la cabeza? Al día siguiente dijo que no se acordaba, me gustaría decir que ahí me armé de valor, pero ya no era una persona, era un trapo. Y tú, que has tuiteado y has hablado y has escrito columnas tantas veces con respecto a la violencia contra la mujer, sabes perfectamente, Luis, que es muy fácil que venga un hombre que nos minimice, que nos haga sentir que no valemos absolutamente nada, y cuando estamos en esa posición evidentemente de extrema vulnerabilidad, cualquier cosa que nos pase, incluso peor, ni siquiera la reconocemos. Tiene que pasar mucho tiempo, tenemos que curar demasiado, vencer De nuevo, demasiados demonios. de ¿Por qué nuevo, no creer que Marisa si Chiappe ha mis tenido que pasar por todo un agresiones proceso físicas- para entender de lo que pasó contigo, de lo que vivió contigo, y después de 4 o 5 años se dedica a publicar esto? ¿Por qué te querría hacer daño? Si tú ya tienes una familia, tienes una hija, ¿por qué crees que lo hace ahora si la relación terminó en el 2015? Realmente no lo sé. ¿Qué crees tú? Eres un tipo inteligente, Luis. ¿Qué crees que pasó? Soy un tipo inteligente, sí, pero no soy adivino. Y tendría que estar en su cabeza para saber. Pero por la qué. conoces. Bueno, uno cree que conoce a la gente. Ella creía lo mismo de ti. Probablemente, pero me parece que no. Y la gente que te conoce está absolutamente consternada con esta denuncia. Es cierto. Yo te digo, yo mismo estoy consternado con la denuncia. Primero, por la cantidad de inexactitudes que hay. Y que además configuran, y es claro, o sea, habla de la casa, habla del carro, habla de montones de cosas en las que apoya su narrativa. En que yo era un tipo que básicamente sugiere que yo la vivía, que yo la presionaba, que yo la absorbía, que yo la aislaba. El arquetipo del tipo abusivo, agresivo, que captura a la presa y la vive. Y no es verdad, porque los documentos que tengo no sostienen eso. ¿Qué documentos tienes? Por ejemplo, los pagos del carro. Pero más allá de lo económico, yo aquí me quiero, Ya sabía. sí, pero yo aquí me quiero basar en lo emocional, porque además hay un niño de por medio, ¿ok? Y Del ella cual yo- argumenta, Del cual ella- yo estaba absolutamente enamorado, y como son testigos, montones de personas que hablaron conmigo alrededor de la ruptura, yo traté de ver la manera de mantener mi relación con el niño, incluso después de haber terminado con bueno, pero si ella dice que la violentabas, que la agredías, que le habías dicho incluso que era una mala madre, que ese niño no merecía a esa madre, yo como mamá no permitiría que mi expareja tenga algún tipo de vínculo con mi menor hijo, obviamente, por temor a que también... El último día que estuvimos juntos, el último día que nos separamos y ya no nos volvimos a ver más, como una relación, yo llevé al niño al colegio.
como lo llevaba casi siempre. ¿Tú confiarías a tu hijo en un loco violento? Yo lo que te puedo decir es que cuando una mujer realmente está tan golpeada, cuando una mujer está tan minimizada y tan vulnerable, O sea, sí. hace cosas que luego dice, Dios santo, ¿qué pasó conmigo? Y eso es lo que Marisa, con absoluta coherencia, creo yo, Luis, narra. Dice, un chef que yo admiro me hizo una broma en Twitter. El sujeto me recibió furioso refiriéndose a ti. Lo había leído y si yo no lo ponía en su sitio al chef, él iría a pegarle. Tuve miedo, así que tuve que cuadrarlo. Tenía miedo que realmente vaya a buscarlo y le pegué por mi culpa. De esas me hizo N. Está hablando, está describiendo a un tipo absolutamente agresivo. Sí. ¿Por qué lo haría si tú nunca le alzaste la mano, según dices, nunca la insultaste, nunca la trataste de manera peyorativa, nunca la minimizaste? Que Marisa Quiape está loca, Marisa Quiape se ha inventado toda esta historia después de 4 años por despecho. Yo estoy seguro que ella cree y siente las cosas que dice y las siente genuinamente, porque había que ser verdaderamente malo para inventarse una cosa así a sabiendas de que es falso. Entonces, ¿por qué crees que lo hace si tú dices que es mentira? Por lo tanto, sería un invento de parte de Marisa. Es exactamente a lo que me refería cuando te estaba tratando de explicar por qué me he demorado en responder. Porque lo que trato de averiguar es cómo es posible que esta narrativa esté tan alejada en tantos puntos de la realidad y de la realidad que yo recuerdo y que yo había dejado pasar como agua bajo el puente. Pero yo ya tengo una vida rehecha, ¿no es ¿Qué cierto? tanto puede recordar una persona alcohólica, Luis? Y tú has reconocido que has sido alcohólico. Sí, pero no vivía alcoholizado. Pero cuando uno está bajo los efectos del alcohol, a veces ni siquiera sabes dónde te levantas, te despiertas y dices, ¿cómo llegué aquí? De hecho, eso no me pasaba. Pensé en morir. Un día me recriminó que yo ganaba menos, que no era una buena madre, que no aportaba a este mundo. Fui al techo, pensé en que debía morir. Vi el vacío y pensé, no sé cómo mi mente tuvo un minuto de claridad. Luis, esto es demasiado fuerte. Sí, claro. Es una persona con la que has compartido tu vida. ¿Qué respuesta tienes tú? Porque, mira, me disculparás, pero yo hasta ahora encuentro mucho más coherencia y lógica en lo que ella dice que en lo que tú respondes, porque además tus amigos, Patricia Gamarra, Villalobos, que son prácticamente tus hermanos, han formado este grupo Chicharrón de Prensa hace tanto tiempo, prácticamente te están dando en la espalda, están diciendo esto tiene que ser investigado y se levanta el programa. Y me parece muy bien. Entonces te parece bien porque reconoces que parte por lo menos de lo que dice Marisa es cierto. Porque si no, si a mí mañana mis amigos me dan la espalda, me castigan y no me hablan por un asunto que es apócrifo, que es una mentira, que es una falacia de gente que me quiere hacer daño, no voy a decir me parece bien, voy a decir qué malos amigos, ellos me conocen, ellos saben que me quieren hacer daño, que están inventando cosas que escapan de la verdad. Y tú no estás diciendo eso. ¿Te parece bien que todo el mundo te azote? ¿Te parece bien que todo el mundo te castigue? No me parece... Y sin embargo dices que eres inocente y que jamás has agredido a nadie. Es que, bueno, vivimos en una época en la que es así, lo sabes bastante bien. No necesitas presentar ninguna prueba de absolutamente nada, más que señalar algo que parezca que tiene cierta coherencia. Pero de nuevo, yo lo que estoy tratando de descifrar a estas alturas del partido es por qué hay tanta diferencia entre lo que ella dice, lo que yo recuerdo, y lo que dicen algunos documentos incluso. Y ese es un problema distinto. Y ese es el que me gustaría resolver, porque, de nuevo, este ejercicio de comunicación, para lo único que yo quería usarlo era para decir, yo no soy un agresor, no soy un abusador, nunca lo he sido, nunca he golpeado a Marisa, nunca le he agredido físicamente. Y, por favor, dejen a mi familia en paz. ¿Esto qué es entonces? Eso es lo que se No, ¿qué es lo que cuenta Marisa? ¿Un invento, un cuento, una historia, una patraña? Es lo que me gustaría entender. Pero tú la conoces. Bueno, como dices tú, ella pensó que me conocía a mí, yo pensé que la conocía a ella. ¿Por qué crees que ella se atrevería a hacer algo así, sabiendo que eres una persona pública, porque finalmente eres un analista, un periodista conocido? De nuevo, tendría que estar en su cabeza, y no lo estoy. Y de verdad no lo estoy. ¿No estás molesto con Marisa? No, estoy entre adolorido y adormecido por el golpe, pero no estoy molesto. Eso nadie te lo puede creer, Luis. O sea, si alguien sale, supuestamente me difama, dice mentiras de mí, me acusa de violento, cuento que además ha dicho que soy una mala madre, que no sirvo para nada, que incluso trató de matarse, y tú dices... Juliana, si no me crees, ¿por qué me preguntas entonces? Como todo el resto de la Luis, gente en redes sociales. Me corresponde preguntarte, Luis. Soy periodista, tú harías lo mismo conmigo, Yo te digo Luis. que no. Yo te digo que no, y tú me dices, no te creo. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué podría decir yo para que me creas? Luis, los chicharrones de prensa, tus compañeros de trabajo tampoco te creen. Eso es lo que